Por patrocinar este tipo de debates en insuficiencia cardíaca. Además, yo creo que es muy al punto porque sabéis que en unos días se conocerán las nuevas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Se presentan en el próximo reunión de la Sociedad Europea del Grupo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología en Belgrado, dentro de 2 semanas. Y aquí podemos un poco también debatir cómo creemos, y veréis luego en el debate, cómo creéis, si creéis que hay entidad suficiente para elaborar unas nuevas guías y cómo creéis que las recomendaciones de esas nuevas guías pueden afectar a lo que hoy comentemos aquí y cómo pueden quedar. Por tanto, esta reunión tiene una primera parte que es una breve actualización por mi parte respecto a sobre todo qué aporta ivabradina o qué evidencia hay con ivabradina y cómo eso puede impactar en práctica clínica. Y luego, al hilo de 3 casos, uno que desarrollará el doctor Francesc Formiga en el manejo de insuficiencia cardíaca en el ámbito de la medicina interna, otro que desarrollará el doctor Esteban López de Sá, cardiólogo, que hablará de algún aspecto pues, o de un caso quizás con un perfil más cardiológico, aunque esto de la insuficiencia cardíaca nos afecta por igual a todos y la implicación es transversal. Quizás es el paradigma de patología en donde o nos ponemos de acuerdo o todo será parches exclusivamente. Yo creo que es muy importante que el grupo de profesionales que tiene la mayor carga de la asistencia global de la insuficiencia cardíaca en España, que sois los internistas o que son los internistas, pero también un poco los cardiólogos como un poco responsables también del conocimiento en esta patología, debatemos de forma conjunta pues casos que puedan tener una vertiente más del ámbito de la medicina interna, casos que puedan tener una vertiente más del ámbito de la cardiología y ya posteriormente un tercer caso que el doctor Luis Manzano nos hablará también desde una vertiente que yo no voy a decir de medicina interna, sino una vertiente general del aspecto de la insuficiencia cardíaca. Y ya después estos casos serán interactivos y yo también les sugiero a ellos que os pidan vuestra opinión. Seguro que Francesc y Luis os conocen a la mayoría y os pueden preguntar si no hay intervención espontánea por vuestra parte, sobre todo cuál es vuestra opinión, que yo creo que eso es algo muy interesante. Y ya finalmente, entre todos, pues intentaríamos contestar a dos cuestiones muy relevantes y que ya os digo que en unas semanas vamos a salir de dudas, aunque ya existe un borrador circulando por ahí de lo que van a decir las guías de insuficiencia cardíaca, en que cómo creéis que se van a modificar o que esas guías van a contemplar este aspecto y después qué perfil de pacientes consideráis vosotros que son más adecuados pues, para la introducción de este nuevo fármaco, de esta nueva familia, que en este caso es representada por un único fármaco, que es ivabradina en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, sin más, vamos a comenzar y vamos a comenzar con mi revisión, una revisión breve de cómo esto puede afectar al tratamiento de la insuficiencia. Muy bien. He estructurado mi presentación en una serie de puntos. En primer lugar, ¿cuál es la evidencia de ivabradina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el 2012? ¿Qué dicen las guías de práctica clínica en este momento? Aunque, como os digo, esto va a cambiar en 2 semanas. Es decir, ¿qué implicaciones clínicas tendría esta evidencia y cómo podrían modificar, aunque lo debatiremos luego, las guías de práctica clínica? ¿Y qué cuestiones pendientes también creéis vosotros que quedan en la utilización de este fármaco en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? En primer lugar, pues bueno, brevemente destacar el papel de la taquicardia o de la frecuencia cardíaca elevada en el daño cardíaco y vascular. Habitualmente entendemos a la frecuencia cardíaca como un marcador, pero sin duda es un mediador. Es un marcador, pero es un mediador de enfermedad. La taquicardia promueve disfunción cardíaca de forma directa, promueve aterotrombosis, aterosclerosis y, por tanto, promueve el conjunto de deterioro cardiovascular que podemos observar en el campo de la aterotrombosis y en su relación con la disfunción cardíaca. Hoy la visión es que se trata de un marcador
pero también, y más importante, un mediador. Lo podríamos, esta es una aproximación esquemática, que podría ser que el incremento de la frecuencia cardíaca, a través sobre todo de activación neurohormonal, activación simpática, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediada por activación simpática, cambios en la hemodinámica general, pues promueve disfunción, pero también la taquicardia en la promoción de lo que os decía, aterotrombosis. Por tanto, sería un modelo de que la frecuencia cardíaca siempre se ha interpretado como marcador de enfermedad y en este caso sería mediador de enfermedad, y de ahí tendría sentido, porque lo que sí tiene sentido es tratar mediadores, no tendría sentido tratar marcadores. Es el tema de la proteína C reactiva, tiene sentido tratarla o no. La proteína C reactiva es un marcador, es un mediador de enfermedad. En este caso, al estar claro desde un punto de vista fisiopatológico que es un mediador de la enfermedad, es cuando tiene sentido tratar la frecuencia cardíaca. No os voy a cansar, todos conocéis cómo funciona ivabradina, es quizás un fármaco de una nueva era de fármacos ultraselectivos sobre una corriente iónica, y sabéis que el marcapasos sinusal, su frecuencia depende de lo que se conoce como pendiente de espolarización diastólica espontánea, que eso es la característica que tienen las células automáticas del corazón. La velocidad de esta pendiente, cuanto antes alcanza el potencial umbral, genera un potencial de acción que se transmite a las demás células. Eso es el determinante de la frecuencia cardíaca. Cuando falla el automatismo sinusal, hay otra célula automática, otro grupo de células, el nódulo AV, que adquiere el marcapasos del corazón, pero esta corriente es exclusiva del nódulo sinusal, y la inhibición de esta corriente enlentece la pendiente de espolarización diastólica, enlentece la génesis de potenciales de acción y reduce la frecuencia cardíaca. Por tanto, es un fármaco ultraselectivo que actúa sobre un mecanismo fisiológico, en este caso, pero que puede transformarse con la taquicardia en fisiopatológico, y sería quizás el objetivo, aunque uno siempre busca pleiotropismo en los fármacos, pero sería el objetivo de las nuevas generaciones de fármacos que sean ultraselectivos sobre un mecanismo del enfermar. El estudio SHIFT es la evidencia que en este momento, o la principal pieza de evidencia que en este momento tenemos para la inclusión de este fármaco en el esquema terapéutico de la insuficiencia cardíaca. Sabéis que se trata de pacientes, obviamente en ritmo sinusal, porque si no, no hay corriente IF y no hay intervención de este fármaco. En ritmo sinusal, insuficiencia cardíaca sistólica, fracción de eyección menor del 35% y óptimamente tratado, con lo que dicen las guías, y ECOARA2 más betabloqueantes y en una proporción muy importante antialdosterónicos. Esos pacientes se randomizan a recibir ivabradina o placebo, y este es el objetivo primario, el componente del objetivo primario, que es un objetivo combinado, y hay una reducción significativa cercana al 20%, con un N3 de 26, para reducir un evento durante el periodo de seguimiento del estudio. Este es el objetivo primario y la conclusión fundamental del SHIFT, que va a ser lo que oriente las modificaciones en las guías de práctica clínica. Esto podría ser un resumen de los diferentes objetivos. Veis el impacto en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, casi un 30%, en la mortalidad por insuficiencia cardíaca, la importancia de la frecuencia cardíaca como mediador y como mediador de la progresión de la enfermedad, hospitalización por cualquier causa. Por tanto, un estudio homogéneo, ya que todos los componentes del objetivo primario, objetivo secundario, objetivo terciarios van en línea del resultado del objetivo primario. También decir que en breve se publicará en el European Heart Journal pues un subanálisis. Hay una información que ya está recogida y se refiere a los pacientes, y era un subanálisis preespecificado que en situación basal tenía una frecuencia cardíaca superior a 75 latidos por minuto. Cuando se comparan, porque el criterio de inclusión en SHIFT era mayor de 70, pero cuando se compara el subgrupo con mayor de 75 frente a menor de 75, fijaros que el impacto en el objetivo primario es extraordinario, e incluso veis que hay diferencia muy significativa, con una reducción del 25%
del riesgo de los componentes del objetivo primario y, como veis, no hay diferencias cuando la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal es menor de 75 latidos minuto. Esto sería la representación esquemática, una reducción del riesgo relativo de muerte por todas las causas, en este caso muerte por todas las causas del 17%, que alcanza significación estadística, y de muerte cardiovascular de otro 17%, que también alcanza significación estadística. Por tanto, aquí, en el subgrupo con frecuencia cardíaca mayor de 75, a diferencia del grupo global, aunque hay que pensar que el objetivo primario no es muerte por todas las causas, es el combinado de muerte más hospitalización y, en este caso, la mortalidad también alcanza significación estadística en este subanálisis. ¿Esto a costa de qué? Porque siempre que utilizamos algo en una patología, y especialmente en insuficiencia cardíaca, en la que los pacientes son tan sensibles a efectos adversos de los fármacos, pues a expensas de muy poco, porque todos los acontecimientos adversos veis que está en el límite de la significación estadística, y bradicardia sintomática 1%, bradicardia asintomática otro 1%, en realidad muy bien tolerado. Nunca, y está claro que en ningún ensayo clínico de insuficiencia cardíaca, un fármaco se acompañó de un beneficio a expensas de tan poco, de pagar tan poco en efectos adversos, ya que, como veis, los efectos adversos son muy bien tolerados, o el fármaco ha sido muy bien tolerado por los enfermos. ¿Alguna información nueva? Pues, ¿por qué funciona ivabradina en el objetivo primario? ¿Por qué reduce la hospitalización? Sobre todo el gran impacto en la hospitalización y también en la mortalidad cardiovascular, y en este subanálisis la mortalidad total, probablemente porque evite la progresión de la disfunción y reduzca la velocidad de dilatación progresiva y de presión progresiva de la función sistólica. Y este subanálisis, que se publicó en el European Heart Journal hace unos meses, pues confirma que los pacientes tratados con ivabradina después de 8 meses tenían un remodelado inverso, es decir, reducían sus volúmenes, sus diámetros y mejoraban de forma significativa la fracción de eyección. Por tanto, bloquear la progresión de la disfunción, en línea con lo que comentábamos antes de frecuencia cardíaca como mediador de progresión, es probablemente el principal mecanismo por el cual ivabradina influye en el pronóstico de estos pacientes. E incluso lo podemos poner aquí en cambios en volúmenes, y sobre todo en volumen telesistólico, que es quizás el mejor parámetro de remodelado cardíaco, o quizás, si uno tiene que elegir, veréis que casi todos los ensayos clínicos mecanicistas de cambios en función y estructura del corazón como objetivo primario eligen el volumen telesistólico, porque es probablemente el más relacionado con el pronóstico, y veis cómo, pues también en SHIFT, en comparación con los demás ensayos clínicos, con otros ensayos clínicos, con betabloqueantes, con antialdosterónicos e incluso con la resincronización cardíaca, pues ivabradina en SHIFT reduce de forma significativa la progresión de la dilatación. Otro subanálisis que se publicó en el European Heart Journal al mismo tiempo fue la influencia de ivabradina sobre la calidad de vida de los pacientes, que en relación a la buena tolerabilidad y a los cambios en la estructura y función, vemos cómo hay una relación directa entre cambio en la calidad de vida y acción sobre la frecuencia cardíaca. A más cambio en frecuencia cardíaca, es decir, a más efecto bradicardizante, que por un lado depende de la frecuencia cardíaca basal de la que parte el paciente, que es un elemento clave, veis que a mayor cambio en la frecuencia cardíaca, mayor impacto sobre la calidad de vida. Dos mecanismos o dos subanálisis que aportan nuevos datos al objetivo primario, que es el principal objetivo de valoración del estudio. ¿Qué dicen hasta hoy, y hasta dentro de 2 semanas, las guías de práctica clínica en lo que se refiere a frecuencia cardíaca con función sistólica deprimida? En el SHIFT, la mayoría, muchos eran pacientes con cardiopatía isquémica, eran más de un 60%, había cerca de un 40% de otras etiologías. Esto es lo que dicen en el momento actual las guías de práctica clínica, y ECO-ARA2, beta bloqueantes, antialdosterónicos. Esto es probable que también cambie.
después de los resultados del énfasis, y dispositivos. Por tanto, todo paciente con insuficiencia cardíaca, las guías del 2008 o las guías americanas del 2009, es IECO ARA2 beta bloqueante y antialdosterónico como estrategia terapéutica estándar en este grupo de pacientes. ¿Qué implicaciones clínicas creemos que puede tener o creéis que puede tener los resultados del SHIF? ¿Qué implicaciones clínicas pueden tener en las recomendaciones de las guías de práctica clínica y qué implicaciones clínicas ya en un escenario clínico global creéis que puede tener? En primer lugar, habrá que ver cuál es la representatividad del grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca incluido en SHIF, que es ritmo sinusal y frecuencia cardíaca superior a 70. Pues esta es la representatividad en diferentes registros, en el IMPACT, en el registro, en el Outcomes, en el registro piloto de la Sociedad Europea de Cardiología y en nuestra base de datos con cerca de 1.500 pacientes en el área sanitaria de Santiago, y veis que por encima de 70 en ritmo sinusal es más de la mitad de los pacientes y esto es muy homogéneo. Y por encima de 75, nosotros no tenemos ese dato, tenemos solo por encima de 70 y por encima de 75 en ritmo sinusal es sobre un 30%. Por tanto, veis que la representatividad de la población SHIF en el mundo real de la insuficiencia cardíaca es muy significativa. Y otro de los elementos que ya conocíamos y el SHIF nos ayuda a generar conocimiento es la frecuencia cardíaca como no solo mediador, sino como un objetivo terapéutico y que se confirma en el sentido de que a más frecuencia cardíaca, peor pronóstico, y a frecuencias cardíacas hasta menos de 70, hasta 70 y 72, se acompañan del mejor pronóstico. Hay una relación directa entre frecuencia cardíaca y pronóstico y eso coincide con el metaanálisis de betabloqueantes, que es otro debate. Los betabloqueantes, que todos hacen prácticamente lo mismo, 35% de reducción del objetivo primario en sus estudios, veis cómo para esta reducción de frecuencia cardíaca observada en SHIF sobre 12 latidos minuto, el objetivo, es decir, el beneficio se inscribe en la recta de regresión de los estudios con beta bloqueantes. Es decir, a más reducción de la frecuencia cardíaca, tanto con beta bloqueantes como con ivabradina, más impacto en el pronóstico de los pacientes. De nuevo, ¿qué elementos condicionan el impacto sobre la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca de la que partes y probablemente la dosis de los fármacos empleada, que también se va a relacionar con la frecuencia cardíaca final. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, y seguro que desde un punto de vista de práctica clínica, los limitantes fundamentales para la introducción de fármacos en el esquema terapéutico de pacientes con insuficiencia cardíaca? Coincidiréis conmigo que quizás las dos principales limitantes sea el deterioro de la función renal, sobre todo para IECAS, ARA2 y antialdosterónicos, y la hipotensión. Quizás eso podría ser la bradicardia también, pero quizás la bradicardia a un menor nivel. Deterioro de función renal y hipotensión. El deterioro de la función renal es muy prevalente en la insuficiencia cardíaca. Estos son datos de nuestro registro, publicados ya hace unos años, en donde más del 40% de la insuficiencia cardíaca que nosotros vemos tienen un filtrado glomerular menor de 60. Es decir, tienen cierto grado de disfunción renal. Por tanto, la disfunción renal, y eso lo sabemos a la hora de optimizar el tratamiento de nuestros pacientes, es algo a tener en cuenta y que a veces limita la introducción de fármacos. Y otro elemento es la hipotensión, y también estos son datos de la Red Española de Insuficiencia Cardíaca, publicados también por nuestro grupo hace unos años, en donde la presión arterial es un marcador o un mediador también. Probablemente sean las dos cosas como frecuencia cardíaca, un marcador y un mediador de enfermedad. Aquí podríamos debatir más si es más marcador o más mediador. Lo que sí está claro es que los pacientes con insuficiencia cardíaca con hipotensión, en la Red Española de Insuficiencia Cardíaca, los que tenían una presión arterial sistólica menos de 110 tenían una mortalidad un 50% mayor que aquellos que tenían una presión arterial mayor de 140. Y esto
en el análisis multivariado seguía siendo un predictor independiente de mortalidad, porque uno podría decir los hipotensos tienen una situación hemodinámica peor, tienen una enfermedad más evolucionada y por tanto tienen un peor pronóstico, y los normotensos pues tienen una situación hemodinámica mejor y eso es lo que condiciona su pronóstico. Probablemente sea eso, sin duda, pero también podría ser que la hipotensión reactiva actividad simpática, activa el sistema de renina-angiotensina y de nuevo promueve enfermedad o progresión de la enfermedad. Y en el SHIF, pues en el SHIF no hay ni disfunción renal ni hipotensión, como era de esperar. Por tanto, es la primera vez que un fármaco que impacta directamente en el pronóstico no condiciona los dos problemas básicos de la introducción de IECAS o ARA2, antialdosterónicos y beta-bloqueantes en el esquema terapéutico, que uno tiene que hacer como sea, porque eso es el esquema terapéutico de un paciente y uno tiene que preguntarse 2 veces por qué no recibe esos fármacos que han demostrado que les prolongan la vida, pero está claro que esto es más fácil de implementar, ya que el beneficio es a costa de casi no efectos adversos y sobre todo no efectos adversos sobre los dos efectos adversos que más condicionan la implementación de los tratamientos. Y además en pacientes óptimamente tratados. Fijaros, en SHIF el 90% recibía un IE con ARA2, el 90% un beta bloqueante, diuréticos también la mayoría y un 60% antialdosterónicos. También el escenario, pues un reto mayor, porque los pacientes están óptimamente tratados y conseguir un beneficio adicional con la introducción de un nuevo fármaco siempre es más complicado, ya que el riesgo de estos pacientes, incluso de los pacientes incluidos en ensayo clínico, que siempre son pacientes más seleccionados, es mayor. Y ya, finalmente, cuestiones pendientes. Pues, en primer lugar, como cuestiones pendientes será pues ivabradina y los resultados del SHIF refuerzan este esquema, frenando la taquicardia con un fármaco ultrasensible en su mecanismo de acción sobre una corriente iónica, pues se evita la progresión de la enfermedad, se evita el deterioro progresivo del sistema cardiovascular. Uno podría plantear cuál es, porque estos años han sido los años de la curva J para la presión, de la curva J para la glucemia, de la curva J para la respuesta ventricular en la fibrilación auricular, todo ha sido curva J estos años, pues quizás también aquí pueda haber una curva J, que es el nivel óptimo de frecuencia cardíaca. Y en el SHIF, al menos hasta 60 latidos minuto, existe beneficio pronóstico. Y los pacientes que reducen la frecuencia cardíaca hasta 60 o menos de 60 son el subgrupo que más beneficio tenía. Por tanto, seguro que curva J existe y la bradicardia puede condicionar la estrategia terapéutica, pero al menos por debajo de 60, hasta por debajo de 60, el beneficio es absolutamente claro. ¿Cómo quedará? Pues yo creo que va a quedar, aunque ya veremos luego, quedará 1B, hay un solo estudio, porque los resultados del Beautiful es el subanálisis en mayores de 70 de un estudio de cardiopatía isquémica o de infarto con disfunción cardíaca. Creo que quedará 1B con las características de disfunción sistólica, ritmo sinusal y frecuencia cardíaca superior a 70 latidos minuto en ese contexto. Pero sin duda será pues tanto y sobre todo por tan poco, es decir, prácticamente es la primera vez en que se paga tan poco en la introducción de un fármaco en el esquema terapéutico de una enfermedad tan sensible a los cambios en su terapéutica como es la insuficiencia cardíaca. Pero seguro que hay cuestiones pendientes. El objetivo será, en práctica clínica, de frecuencia cardíaca, puedes bradicardia sintomática, puedes bajar la presión o la frecuencia cardíaca hasta que aparecen síntomas. El efecto en pacientes con hipotensión, que aquí no está muy estudiado, en pacientes con 90 o 100, que a veces es difícil introducir otros fármacos, ivabradina podría ser de interés. Ivabradina en pacientes con insuficiencia cardíaca o función sistólica preservada, donde no hay doctrina, no sabemos, bueno, pero tenemos que tratarlos. Y sabéis que la taquicardia condiciona el llenado, aparte de otras características, y más allá de beta-bloqueantes, ivabradina podría tener un papel en pacientes en ritmo sinusal con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. El efecto, que es un efecto sobre el corazón, o también es un efecto vascular, o incluso es un efecto renal, ¿por qué no impacto sobre el riñón? Y uno podría pensar, bueno, si reduce la frecuencia cardíaca será exclusivamente cardíaco. Sí, pero ya hemos visto que la frecuencia cardíaca promueve aterotrombosis,
el papel de la protección vascular e incluso el papel de la protección renal y el efecto en pacientes con disfunción renal avanzada. Hasta ahora tampoco hay mucho estudio. Los pacientes con creatinina superior a 2 o superior a 2,5 se han excluido de los ensayos clínicos. Este fármaco no tiene efecto sobre la función renal, como hemos visto. Podría ser una opción en pacientes con función renal muy deteriorada, que es difícil, aunque en ellos hay que luchar por introducir un IECA o un ARA2, por introducir un betabloqueante, incluso por introducir un antialdosterónico con las precauciones, pero este fármaco podría tener un especial interés en ese grupo de pacientes. Lo que sí está claro es que el estudio SHIFT viene a completar pues, resultados del Beautiful, resultados del Signify en pacientes con cardiopatía isquémica y, sin duda, veremos cómo estas cuestiones pendientes pueden resolverse o no en futuros ensayos clínicos y, lo que es más importante, qué reflejo va a tener esto en las guías de práctica clínica de dentro de 2 semanas y, sobre todo, qué creéis vosotros, qué impacto puede tener estos datos en el manejo del día a día de vuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, pues con el objetivo que tenemos los médicos, que no es otro que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues esto es lo que yo os quería contar como resumen de qué evidencia existe, qué nuevos datos hay y plantear pues, las cuestiones que quizás ahora podemos debatir de una forma ya más en abierto con los casos clínicos y después pues, intentar entre todos responder a las 2 cuestiones, que es cómo creéis que esto va a impactar en las guías de dentro de 2 semanas. Además, lo que aquí digamos va a tener una solución rápida porque en 2 semanas vamos a saber si es así o no. Y después, cómo creéis que son los perfiles de pacientes que más aplica el tratamiento con ivabradina. Por tanto, Francesc, tu turno.